Entonces vamos con Bernard. Tenemos un poquitito el tiempo ajustado, no es que les vamos a quitar tiempo, pero si tenemos un poquitito el tiempo ajustado, entonces creo que vamos a hacer el cierre muy breve, ¿verdad? Pero para terminar este bloque con Bernard, Bernard, también decimos que tal vez la calidad de vida. ¿Por qué la calidad de vida? Vos vestís personas, bueno, mujeres en este caso, ¿verdad? Esa, ¿cómo te dijera? No es apariencia, sino es lo que uno ve, ¿verdad? La satisfacción, ¿verdad? Lo que uno se ve. Yo me pongo esto, me siento feliz, el accesorio, eso es mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué exigencias tiene Bernard del personal de ventas o los objetivos propuestos, las actividades, el feedback, que es súper importante, como lo mencionabas ahora, la retroalimentación para lograr que tu personal logre dar esa calidad de vida a la persona tras el producto? Bueno, vamos a hacerlo cortito para terminar. Como dice Silvia, ya estamos con el tiempo al tope. Bueno, ¿cómo seleccionamos las chicas? Tratamos de que sea lo mejor, de hacer un buen proceso de selección del personal, de todo, ¿verdad? No tratamos de ser muy inclusivas, como ha mencionado doña Gilda ahora, ¿verdad? No ser discriminatorias, por ejemplo. Igual una mamá con hijos que sin hijos. Hay muchachas que vienen y me dicen, es que yo tengo un bebé. Y yo no la voy a discriminar porque no tiene un bebé. Sí tiene que responsabilizarse, pero hay muchas cosas, muchos factores que se toman en cuenta a la hora de elegir el personal. Muchas veces con la conversación no es suficiente, ¿verdad? Hay que luego probarlas, hacerles una prueba, ver, enseñarlas. Hay todo un proceso de intuición, de inducción, donde se les dice, vea, es esto, el protocolo es esto, de atención al cliente. Ya la tienda tiene varios protocolos establecidos, protocolo de atención al cliente, protocolo de vestuario, ciertas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, que si son las 7 de la noche pero hay un cliente, no lo podemos echar, ¿verdad? Tenemos que esperarnos. Anoche nos pasó algo muy curioso, había una chiquita que vivía al largo y dijo, ya yo cumplí, ya yo me voy. Sí, no podemos, porque no podemos echar a un cliente, ¿verdad? Pero bueno, también entonces es todo medir todas esas cosas, todas esas habilidades blandas, como mencionaba la señora, que son muy importantes para la buena atención al cliente. Ahorita tenemos, y bueno, el medidor que decías vos, son el mejor medidor del feedback o del buen servicio, la calidad de vida de las clientas, es la clienta constante, la clienta fiel que siempre llega y que tenemos muchas, ¿verdad? Y de muchos años también. Ahorita hay algo muy importante que son las redes sociales. Entonces ahí hay una retroalimentación casi que diaria, ¿verdad? Si se atiende bien, lo ponen, si se atiende mal también. Y yo siempre les digo, chiquillas, vean que yo soy de Tejar de toda la vida. Eso con la tienda de Tejar. La tienda que está en otro lado, bueno, no es tanto, pero yo les digo, si yo veo algo, les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te atendieron? O la gente en el súper te dice, mira, tenés una muy buena, me enseñó un montón. Como también me han dicho, esa muy sin gracia, no me enseñó nada, ¿verdad? Entonces, si hay un feedback constante ahora con las redes sociales, te lo ponen ahí, esta muchacha me dio el precio y yo no le pedí el precio, por ejemplo, ¿verdad? La gente si no pide el precio, es que hay gente también, gente de gente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos al cliente y no el cliente a nosotros, ¿verdad? Entonces el cliente dice, no me gustó o me encantó. La mayoría de los clientes, la gran mayoría nos dan una muy buena calificación y es porque son clientes que se van satisfechos, que se van contentos. Vean, y es tan lindo ver cómo la gente sale, cómo la gente dice, yo soy la mamá de la novia, por ejemplo, ocupo un buen vestido, quiero un vestido lindo. Que eso fue un ejemplo de, digamos, el domingo pasado. Y la señora iba tan feliz, me dice, me encanta, yo así quería ir, esto era lo que yo quería, ¿verdad? Feliz. O el otro día que llegó una señora y me dice, quiero un vestido para un bautizo de mi sobrino o un pantalón y no sé qué, una señora ya grande. Yo le sugerí, ¿por qué no? Entonces se metió al vestido y me dice, es que yo nunca he usado pantalones anchos, por ejemplo, y de color.
Entonces yo le dije, bueno, mídaselo, a ver cómo se siente. Ya con solo el hecho de que ella salga del vestidor a verse al espejo, yo le digo, sí le gustó. ¿Verdad? Y entonces, le mandé fotos a mis hijas y sí, me gusta mucho, a ellas les encanta, voy a volver a venir. Entonces, eso para mí es que el cliente se vaya satisfecho, que se vaya contento, que se vaya alegre, porque como decimos, el hábito no hace al monje, pero lo ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, la gente que llega a la tienda es porque quiere verse bonita, porque quiere que la piropen. La verdad es que a las mujeres nos gusta que nos piropen, que nos den un feedback también de lo que llevamos puesto, ¿verdad? Por ejemplo, y para cerrar, les doy un mensaje que nos mandó, por ejemplo, una chica por las redes. Chicas, buenos días. Este mensajito es para agradecer siempre su atención para conmigo y mis hijas. Gracias por siempre ayudarme en mis carreras y las de mis hijas, por estar atentas y dar un buen servicio siempre. Eso es un ejemplo de buen servicio. Las clientes no lo escriben, ¿verdad? Y si nos dan algo no tan positivo, bueno, gracias también, porque eso nos ayuda a mejorar, a ser mejor, y también les agradezco muchísimo cuando los comentarios no son tan agradables como este, ¿verdad? Gracias.